a los que vienen por primera vez. Como decía Camila, anduvieron cuatro de nuestros hermanos de adoración en Santiago. Viajaron el día viernes a la 1 de la mañana, ¿verdad? A la 1. Y hoy día me despertaron a las 5 de la mañana. No, yo estaba despierto. Yo dije, vienen a acompañarme a orar. Se sentaron en el sillón y durmieron hasta como las 9. Quiero compartir, no quiero extenderme mucho, pero quiero compartir algo. Hemos estado compartiendo acerca del reino de Dios y la próxima semana quizás Ricardo y vamos a tener tiempo para que nos puedan compartir algo de lo que vivieron allá. Cuando nosotros logramos entender yo creo que es muy importante que logremos entender que cuando hablamos del reino de Dios no estamos hablando de una actividad de la iglesia no es el reino de Dios. Si pudiéramos definir el reino de Dios con pocas palabras, es el gobierno de Dios sobre nuestras vidas y en realidad sobre toda la creación. Y yo quiero compartir hoy día algo que yo creo que es tan importante que lo entendamos cuando hablamos de una vida espiritual. Yo creo que muchas veces nosotros malentendemos este concepto y a veces cuando hablamos de vida espiritual en realidad no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados a hablar o a vivir. Jesús dijo, cuando se enfrentó a Pilato, en el juicio de Pilato, Jesús dijo algo: mi reino no es de este mundo. ¿Ya? Y nosotros somos llamados a descubrir este reino. Cuando la Biblia habla de misterio, no es que sea algo como oculto, algo tenebroso, sino de algo que está escondido y que Dios ha revelado. Cada vez que veas en tu Biblia esta palabra misterio, se refiere a eso. Algo que estaba escondido, pero que Dios lo reveló. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, me estoy refiriendo a eso. Así que imagínate conocer un reino desconocido. Un reino, el gobierno de Dios, algo que estaba escondido pero que ha sido revelado. No completamente, pero está siendo revelado y manifestado en medio nuestro. En Marcos 10:15, aquí me va a ayudar Lucas, en Marcos 10:15 dice la Escritura: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahora, podríamos decir que mirando este pasaje, lo que está diciendo aquí que no sea este reino no se descubre o por medio de nuestras capacidades intelectuales. Dice que el que no tiene un corazón como niño no puede entrar. Y ¿saben? Eso es terrible. Dice no puede entrar. No puede entrar. No dice no lo puede entender, dice no puede entrar. Tenemos que recibir el reino de Dios como un niño. ¿Ya? El niño cree, el niño no cuestiona nada, el niño en el buen sentido no razona. Nosotros tendemos a racionalizar todas las cosas. Y dice aquí, en la Escritura dice que quien no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Que los niños tienen una particularidad de que creen con el corazón. Nosotros, yo siempre como que llega todo aquí y se queda aquí en nosotros. Hay un proceso que debemos hacer, es de pasar lo que está aquí, de pasarlo acá. ¿Ya? Nosotros generalmente hacemos todo al revés. Racionalizamos, colamos y al final lo que filtramos para el corazón es pobre, es vacío. Es todo al revés. Es todo al revés. Blas Pascal, en su escrito Pensamiento, bueno, él era teólogo, era físico, era matemático, y él decía algo, dice, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Y muchas veces yo creo que pasa eso. La razón desconoce muchas cosas que se las tiene que revelar el corazón. Por eso que
que la Biblia siempre habla de tener un corazón recto, de que Dios se revele a nuestro corazón, no a nuestra mente, a nuestro corazón. ¿Ya? Y cuando habla de corazón, ¿no es cierto? No habla de este músculo, el músculo cardíaco, habla de nuestra esencia, de quiénes somos. Entonces es muy importante eso. Mateo 11:25 dice ahí: en aquel tiempo Jesús le dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, dice, se las has revelado a los que son como niños. ¿Cuántas veces hemos escuchado estos pasajes? ¿Saben? Yo creo que en nuestra vida como cristianos tenemos muchos pasajes que son como lemas, ¿ya? Y les aseguro que si yo hubiera dicho la primera parte de un versículo, ustedes me recitan el resto, pero así de memoria. ¿Ya? El que no es como niño, me habrían dicho, no puede entrar al reino del cielo. ¿Me entiendes? Estamos tan familiarizados con textos, pero no han provocado ningún efecto en nuestro corazón. Y eso es muy importante. Entonces, yo creo que una de las cosas que más nos complica es que siempre nosotros nos miramos como centro de todo. Por eso que el reino de Dios no lo podemos entender intelectualmente, sino que con el corazón. Y siempre nosotros queremos tener, porque al usar la mente, lo que estamos de alguna otra forma es tomando el control, es tomando decisiones. O sea, yo decido hasta dónde y hasta cuándo. Por eso hay que recibir esto con el corazón. Y yo creo que el conflicto más grande que tenemos en nuestra vida es que, como le digo, todas las cosas creemos que comienzan con nosotros. Pero si vemos en Colosenses 1:16, 1:15 y 1:16, logramos entender que todo comienza con Dios. Y cuando nosotros logramos entender esto por nuestro corazón, y una vez que es revelado nuestro corazón, podemos llenar nuestra mente de esto, nos cambia la vida. Nos cambia la vida. Colosenses dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y para Él. Todo comenzó por Él. Y todos los propósitos de la creación son para Él. Son de Él. Alguien decía por ahí que a menos que, no recuerdo el nombre, pero era un filósofo y decía, a menos que se dé por sentada la existencia de Dios, al menos que nosotros tengamos claro eso, podemos reconstruir toda nuestra vida. O toda la filosofía del hombre está basada, decía ayer, firmemente, si damos por hecho de que Dios es un Dios soberano y que un Dios existe. Y yo creo que muchas veces tenemos, en otras palabras, no se trata de ti, no se trata de nosotros. Eso está diciendo ahí. Todo fue creado por Él, para Él, por medio de Él. Todo. Y cuando Dios habla de todo, es todo. Es todo. Principados, dominios, potestades, todo fue creado por Él. Y para Él. Cuando nosotros logramos entender esto, que Dios nos creó con un propósito y que Dios tiene propósitos con nuestra vida, ¿saben? Cuando esta revelación viene a tu corazón, tú logras entender que el propósito para tu vida, el propósito que tiene Dios para tu vida, es mucho más que tus anhelos, es mucho más que los sueños que tú puedas tener, es mucho más que eso, mucho más que tu tranquilidad, mucho más que tus logros, es más grande que tu familia, es más grande que todo, mucho más grande que todo. Fueron creados por Él y para Él. Nosotros centramos toda nuestra vida en nosotros mismos. Yo creo que si deseamos entender por qué estoy aquí en este lugar, debemos comenzar por Dios. Y eso es clave en nuestra vida como cristianos, porque estamos acostumbrados a vivir de una manera. A lo mejor te gusta la música, a lo mejor te gusta, no sé, el lugar, no sé. Pero sabes, la motivación principal por la que estés tú en este lugar no tiene que ser lo que a ti te gusta.
sino entender los propósitos que Dios tiene contigo. Amén. Yo no creo en las casualidades, no creo que por casualidad estemos aquí y tú estés aquí en este lugar. Nunca he creído en las casualidades. Tú naciste por su voluntad y con un propósito. Y con un propósito. La búsqueda, voy a leer estas cosas, como digo, a mí me gusta mucho escribir y no quiero que se perder estas cosas que me ayudaron a hacer esto, me ayudaron estos hermanos que estuvieron orando conmigo. Me acordaba del Señor, cuando el Señor les dijo, vayamos a orar y no pudieron velar ni una hora. Bueno, eran ellos tres estaban los tres en el sillón. No, por respeto a ustedes no voy a poner la foto que le saqué una foto. Así que... ¿Ah? Sí, la voy a pasar. Entonces, yo creo que la búsqueda de propósito en nuestra vida ha sido tema de toda corriente filosófica. Y siempre ha sido así. Cuando nosotros intentamos llegar a cuál es el propósito de nuestra vida, ¿saben? Hay mucha incertidumbre, hay muchas teorías, hay muchas teorías con respecto a eso. Nunca vamos a lograr entender el propósito para el cual estamos, para qué fuimos creados, porque si tú te fijas, generalmente las preguntas más importantes en nuestra vida, sin Dios, son estas. ¿Qué quiero ser? Si vemos esto, yo creo que nuestra pregunta es, ¿qué quiere Dios que sea? Al final, todas estas preguntas tan importantes, si ustedes se fijan, están centradas en nosotros. Son, al final, motivaciones egoístas. ¿Qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuántas veces has pensado así? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Cuáles son mis sueños? Lo más probable es que ahora, a final de año, generalmente, uno hace una evaluación de su vida, ¿ya? Y probablemente la evaluación, durante mucho tiempo la ha hecho de esta manera. ¿Qué hice? ¿Cuántos de mis sueños cumplí? ¿Cuántas de mis metas que me puse las logré? Siempre, si tú te fijas, siempre estamos centrados en nosotros. Y siempre que estemos centrados en nosotros, nunca vamos a lograr entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Porque al final de cuentas, todo fue creado, y cuando dice todo, estamos incluidos nosotros, por medio de Él y para Él. ¿Sabes? El verdadero propósito de tu vida está ahí. Cuando tú logras entender que Dios te creó y te creó con un propósito. Mientras tanto, seguimos luchando con mis sueños, mis proyectos, mis metas, mis anhelos. En Job 12:10, Luquita dice, en sus manos está la vida de todo ser vivo y el hálito que anima a todo ser humano. Cuando habla de hálito, la traducción de esta palabra es espíritu. Habla esta misma palabra cuando dice en Génesis que sopló su espíritu. Bueno, esa misma palabra es traducida aquí. En sus manos está la vida de todo ser vivo y el hálito o el espíritu que anima a todo ser. Contrario a lo que dictan muchos libros conocidos, y yo creo que la iglesia también ha entrado en este error, que muchas veces se predica un evangelio de autoayuda. ¿Ah? Y saben, mucha literatura cristiana está centrada y está enfocada de esa manera. Y yo creo que también es un error, o también buscando un éxito. ¿O no? Porque un título que te diga, esfuérzate y vas a alcanzar tus metas, ¿cierto? Es más atractivo que inclina tus rodillas y pídele a Dios que te muestre lo que quiere hacer. ¿O no? Insisto, siempre centramos nuestra vida y nuestro anhelo en lo que nosotros. Alguien decía por ahí, no nos creamos nosotros mismos, por lo tanto, no hay manera de que podamos entender para qué fuimos creados. Hay que ir
Alguien decía por ahí, para conocer cómo funciona un invento, hay que preguntarle al inventor, ¿no? Y nosotros tenemos este manual de vida, que hoy día lamentablemente está siendo menospreciado, y por cristianos está siendo menospreciado. ¿Por qué? Porque hemos estado siendo bombardeados por un evangelio de autoayuda, de todo centrado en mí, en lo que yo anhelo, lo que yo quiero, es que lo que a mí me gusta, es que esto no me gustó. ¿Cuántas de tus oraciones, mira, haz este ejercicio, en tus tiempos de oración, cuánto tiempo oras pidiendo por revelación de Dios, o estás orando, Señor, ayúdame esto, Señor, muéstrame aquí, Señor, ¿qué tengo que hacer acá? ¿O no? Siempre estamos orando así. Si somos honestos, siempre oramos así. Necesitamos una revelación de Dios. Dios es tu punto de partida. Dios es tu creador. Por Él fueron creadas todas las cosas. En los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, podríamos decir que existimos porque Él quiso que existiéramos. Ayer, el viernes conversábamos en el grupo, Milay se acordó de Blas Pascal, de este mismo libro, Pensamiento, que Blas Pascal decía, en el corazón de todo hombre hay un vacío que tiene forma de Dios. Lo que está diciendo ahí, que la única cosa que puede llenar ese vacío es Dios, no hay. Ese vacío en nuestro corazón tiene forma de Dios. Y lo podemos tratar de llenar con cualquier cosa. Si no es Dios, nunca va a estar lleno. A todo esto, Pascal, en la física, ustedes saben que me gusta la física, ustedes saben que la presión, cuando se habla de vacío, es una presión negativa. Eso es un vacío. Y ustedes saben que la medición de la presión atmosférica se mide en pascales, o en hectopascales, bueno, en honor a este físico, teólogo, matemático. ¿Ya? Y él decía esto, y cuando uno entiende eso, puede entender lo profundo de este concepto, que él decía que en el corazón del hombre hay un vacío que tiene forma de Dios, que nada más lo puede llenar. Entonces fuimos creados para Dios y no al contrario, porque muchas veces, insisto, muchas veces creemos que Dios fue inventado para nosotros, ¿ah? O que Dios... yo creo que hay una realidad así. Dios tiene una obligación moral sobre nosotros, porque Él nos creó no para dejarnos abandonados. Pero nosotros también tenemos una obligación solemne de reconocerlo a Él como nuestro creador. Me expliqué eso, ¿cierto? Entonces, esto es tan importante. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre... ¿Ya? ¿No es? Pues si no sabemos cosas de memoria. Hay caminos que al hombre les parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y repito, aquí hay muchas obras que ofrecen distintas maneras de descubrir el propósito de tu vida. Y como le digo, si tú vas incluso a una librería cristiana, vas a encontrar un sector que dice autoayuda. Y hay libros así, que tienen títulos, ¿saben? Yo empecé y busqué algunos títulos y realmente, bajo estos principios, yo decía, Señor, por ejemplo, algunos títulos, por ejemplo, dice, ofrecen por lo general pasos para seguir y para que logres el propósito de tu vida. Uno dice, piensa en tus sueños, define los valores, trázate metas, averigua cuál es tu fuerte, apunta hacia la cima y alcánzala. ¿Dónde está Dios ahí? ¿Dónde está Dios? Y saben, muchas veces nuestros esfuerzos están centrados con este mismo espíritu. ¿Dónde concentro mi fuerza? ¿Dónde? ¿Y cuándo le preguntamos a Dios? Yo digo, nosotros siempre tenemos, lo digo por experiencia propia, por vivencia propia, generalmente nosotros nos esforzamos en hacer cosas y cuando las tenemos hechas, Señor, bendice lo que hice. El Señor te podría decir, yo nunca te dije que hiciera eso. Y es más, cuando Dios te dice que hagas algo, la bendición va incluida ahí. No tienes que orar por la bendición. ¿Se acuerdan que yo les compartía que las bendiciones dice que nos seguirán y nos alcanzarán?
Bueno, nosotros somos porfiados, las buscamos y las perseguimos. ¿O no? Entonces esto es clave para entender y para tener una vida saludable. Debemos buscar a Dios. Sé disciplinado, concéntrate en ti mismo. Yo he escuchado sermones así. ¿Y Dios dónde está? Tener éxito y cumplir el propósito de Dios son dos formas, o el propósito en tu vida, son dos cosas totalmente distintas. ¿Saben? Hay mucha gente que es exitosa. Yo le puedo decir, no me gusta ser autorreferente, pero quiero decir, yo fui un profesional exitoso en mi rubro. Para los que, bueno, algunos saben, yo fui aprobado con distinción máxima, fui el mejor alumno de toda la promoción de la Facultad de Ingeniería. Entonces, yo puedo decir, y me esforcé por hacerlo, pero al tiempo logré entender que era exitoso, pero sentía que había algo que no llenaba mi vida. Ser exitoso no es lo mismo que vivir en los propósitos de Dios para tu vida. Tú puedes ver gente exitosa, pero que no tiene un sentido de vida. Puedes esforzarte, sacar de la mugre, ser el mejor, y aún así no tener propósito en tu vida. Aún así sentirte vacío. Cuando uno entiende esto, puede entender muchas cosas que decía Pablo. Lo tengo todo por basura, por alcanzar a Él, por alcanzarlo a Él, por vivir por Él. La pregunta que cae de cajón es ¿cómo estás centrando tu vida? ¿Cuáles son tus motivaciones? En Mateo 16:25, me parece que se lo anoté igual, también un pasaje muy conocido. ¿Está aquí, no? Ese. No, perdón. 16:25, ¿no está? Se los leo. Dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. Conversábamos el viernes con Claudio que cuesta tanto morir. ¿Saben? No hay otra manera de seguir a nuestro Señor si no es muriendo. Nadie que no tome su cruz, se niega a sí mismo, cada día puede ser mi discípulo. Cuando habla de tomar la cruz, está hablando de muerte. De negarse a sí mismo, está hablando de muerte. Pero a nosotros no nos gusta morir. No nos gusta morir. Nunca he pretendido, con todo lo que nunca ha sido mi motivación, predicar un sermón de autoayuda. Levantarte el ánimo, que te vaya inflado, porque sé que llegando a la esquina te vas a desinflar como un globo. Es importante que entendamos que cuando estamos en los propósitos de Dios, aún las tormentas son beneficiosas para nuestra vida. Aún en la dificultad podemos ver la mano de Dios al lado nuestro. Alguien decía por ahí, hay tormentas sobre las cuales podemos caminar, como Pedro sobre el agua. Hay otras tormentas que hay que agarrarse del mástil nomás, cerrar los ojos, y hay algunas tormentas como Pablo que vamos a naufragar. Pero cuando hay un propósito en tu vida, tú puedes sobrellevar todo lo que puedas pasar. Esto es muy importante. 1 Corintios 2:7, Pablo decía, esto lo escribí de la Biblia en lenguaje sencillo, ¿sí está ahí? Sí. Él decía, nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes, pero que vienen de Dios. O sea, saca al tiro esto que les decía yo, que nosotros tendemos a racionalizar las cosas. Ese mensaje habla de los planes que Dios tenía en secreto, en misterio, dice otra versión, desde antes de crear el mundo, y que Él quiso manifestarnos para que podamos compartir su gloria. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Te tengo incómodo, Jorge, me muevo mucho. No. Y eso que no bailamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo descubrir los propósitos de Dios? ¿Cómo? ¿Saben? Hay dos formas. La primera de ellas es especular. Y yo creo que muchas veces nos movemos en base a especulaciones. Es que yo creo que Dios quiere esto.
es que yo pienso, es que yo creo. ¿Cuántas veces emprendemos cosas en nuestra vida de esta manera? Creyendo que Dios, no teniendo la certeza, especulando, ¿o no? Yo a veces me he movido así, y yo creo que muchas veces me he movido así, con buenas intenciones, pero al final especulando. A lo mejor Dios cree. Hay un remedio o una segunda forma que es mucho mejor y que es una revelación. Y la revelación de Dios a tu vida viene en intimidad, no viene así. Los propósitos de Dios en tu vida te los va a revelar en intimidad. Pero a nosotros nos gusta especular, ¿o no? Y nos gusta darnos la vuelta larga. Es muy importante entender esto. En la Biblia Dios revela el propósito de la creación. Pero no te olvides que tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Y Él te puede revelar el propósito particular de Dios para tu vida. Tenemos la tendencia, yo siempre digo, hay algo que me apasiona, esto de Dios que nos llama a ser unánimes siendo tan distintos. No uniformes, ¿se acuerdan que hay una diferencia? Porque podemos ser todos uniformes en muchas cosas, pero aún así no ser unánimes. Pero podemos ser tan diferentes y podemos estar unánimes en las cosas de Dios. Esa es la riqueza de la iglesia. El que seamos individuos. Dice que nos conoce por nuestro nombre. Y cuando usa esa palabra nombre, está hablando de tu personalidad. Dice que te conoce por tu personalidad. Me gusta porque Jesús le gustaba poner sobrenombres. A Simón le puso Pedro. Y si tú miras en la raíz, el otro día vimos esto, con Franco creo, si tú miras en la raíz hebrea los nombres, Simón significa junco, o tiene como la misma raíz de junco. Pero el Señor le cambió, ¿cierto?, a un junco que quizá era movido por el viento y le puso, no, tú eres una piedra, tú eres una roca. Y a muchos así. Le hacía sobresaltar esa cosa escondida que él conocía de ellos. Al final, Simón no era un junco, sino que era una roca. Él nos conoce por nuestro nombre, Él conoce tu personalidad. Y muchas veces la sociedad, la religión, lo que pretende es anular tu personalidad. Nosotros debemos potenciar quiénes somos. Él nos conoce por nuestro nombre, por tu nombre. Y eres único, y tienes un valor único. Yo siempre les digo aquí, hay puros campeones mundiales. El problema es que tienes que descubrir en qué. Si eres un individuo y eres único en algo, haces mejor que cualquiera de nosotros. La riqueza de la iglesia es que cada uno logre descubrir en qué eres campeón mundial, con qué propósito, con qué habilidades Dios te creó. ¿Se entiende eso, verdad? Hay cosas, yo creo que este ejemplo lo he dado, me gusta mucho, porque para mí fue una revelación hay una ilustración de la mitología griega, no sé si se lo he contado. Bueno, si se lo he contado, ahora como que lo escucha por primera vez. Dice que, bueno, habla de la mitología griega. Ustedes saben, el canto de las sirenas era un canto seductor, ¿ya? Y cuando los capitanes, los marinos escuchaban el canto de las sirenas, empezaban a mover el tirón, o sea, el timón, perdón, y encallaban. ¿Ya? Y siempre, usted lea las historias de la mitología griega y así, el canto seductor de la sirena hacía desviarse a los barcos y encallaban. Un marinero, cuenta esta historia, un marinero para evitar esto, lo que hizo, se tapó los oídos, se puso tapones en los oídos, cosa que cuando empezó a navegar, claro, cantaban las sirenas, él no las escuchaba, pero tampoco escuchaba otras voces. Nosotros muchas veces en nuestra vida hacemos esto, nos tapamos porque el mundo es malo. ¿Quién fue creado o criado en una iglesia así? No, el mundo y siempre. El problema es que te tapan los oídos, no escuchas el mundo, pero no escuchas nada más. Bueno, a este marinero le dio resultado, pasó, pero se privó de muchas cosas. Hubo otro que también buscó una solución y se amarró al mástil.
Cosa que cuando escuchara el canto de la sirena no pudiera ir al timón y desviar el barco hacia el canto seductor de la sirena. Yo creo que muchas veces también vivimos de esa manera. Nos amarramos para no caer en eso, para no desviarnos, pero también quedamos atados para realizar estas cosas. ¿O no? Y muchas veces nos limitamos así. Hubo un tercer marino que fue más astuto que los otros, y él subió a Orfeo. Orfeo en la mitología griega es el dios de los músicos, ¿ya? Él subió a Orfeo a su barco. Entonces, cuando empezaron a cantar la sirena, él llevaba al dios de la música, empezó a cantar Orfeo. El canto de Orfeo era mucho más hermoso y seductor que el canto de la sirena, por lo tanto pasó sin problema. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto? ¿Sabes? Tú tienes un cantor en tu vida que es el Espíritu Santo. Cuando tú empiezas a escuchar esa voz interna del Espíritu Santo, no va a haber ninguna otra voz seductora que te desvíe del rumbo al que Dios te quiere llevar. Si lo haces de otra manera, como esta otra manera, te vas a estar privando de cosas, ¿ya? Pero Dios quiere todos nuestros sentidos abiertos, pero nuestra sensibilidad para escuchar este hermoso cantor que llevamos dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. ¿Lo estás dejando cantar? O muchas veces, para llevar una vida correcta, te estás amarrando a un mástil, o te estás tapando los oídos, o te estás privando de cosas. Tienes al mejor cantor en tu corazón, en tu vida. Empiézalo a escuchar. Te aseguro que ese canto seductor te va a empezar a inspirar y te va a empezar a guiar en los propósitos de Dios. Al final de cuentas fuimos creados por Él y para Él. Y eso es lo que debemos descubrir. Yo quiero que seamos unánimes en esto y que hagamos un compromiso individual. No un compromiso corporativo como iglesia. Yo lo único, y en esto no te puedo obligar, pero si amas a Dios y quieres que esta iglesia crezca, empieza a buscarlo personalmente. Empieza a descubrir quién eres en Él. Te potencias tú y nos potenciamos todos. Aquí todos juegan. Todos juegan. Ayer en la feria llegó mucha gente y nos contaba y nos preguntaba, ¿y esta es una iglesia? ¿Y esta es una iglesia? Sí, somos una iglesia. Somos una iglesia. Jesús vino a acoger a los perdidos, a los que estaban enfermos. Bueno, ¿cuánta gente? Tenemos que ser, no sé, yo insisto, no puedo transmitir un sistema, sí puedo transmitirte esta verdad. Empecemos a buscar individualmente y las cosas van a cambiar en tu entorno y en nuestro entorno. Pero aquí hay una responsabilidad individual, no es una responsabilidad mía. Generalmente somos dados para eso. Yo tengo la responsabilidad de motivarte y de decirte, empieza a buscar a Dios como nunca antes. Si quieres cosas nuevas en tu vida, búscalo como nunca antes. Nunca antes. Es fácil caer en estructura, es fácil caer en forma. A nosotros nos gustan las cosas bien hechas. Nos gusta el orden. Pero si eso pasa a un plano más importante, que el que buscar y de perder nuestra individualidad, estamos en un peligro. En un peligro. Así que cada uno de ustedes tiene un valor. Tiene un valor. Y no es porque lo valoramos nosotros. Dios te valora, te conoce por tu nombre. Tal como eres. Defectos y virtudes, pero Dios nos creó y Dios nos conoce así. Amén. Oramos. Bueno, estos hermanos que viajaron a Santiago me dijeron que habían recibido revelación y sueño. Yo vi los puros sueños. Estoy esperando escuchar sus revelaciones. Yo le doy gracias a Dios, ¿saben? Y no es por mérito nuestro, y creo que Franco lo dijo una vez, ¿saben? De repente tendemos a mirarnos en menos,
Saben que como iglesia, y no lo digo por orgullo mío, como iglesia somos muy reconocidos dentro de las iglesias Viña, muy reconocidos, muy reconocidos. Los músicos, Franco lo mandaron a buscar para que fuera a una conferencia a Viña, a Valdivia. Yo estoy invitado la próxima semana a Temuco, a un encuentro con pastores. Y saben, yo le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios porque no es por lo que hacemos, sino por lo que somos.